Bueno, otras cosas también que quería mencionar. Quienes estuvimos ahí en la plaza, obviamente que fue multitudinario, que había muchas niñeces, mucha juventud, que había hasta un tono de alegría por el encuentro, por el sostenernos, por el estar, por colmar las calles. Esa campaña, por ejemplo, del ilustrador de Brasi, de Florecerán Pañuelos. Entonces eso también tenía un resignificado sobre los pañuelos de las madres, de las abuelas. Esa vivencia fue realmente hermosa, y es como que fue una inyección de energía de la buena, de ser tantas miles y miles sosteniendo este pedido de memoria, de verdad, de justicia, y de que digan dónde están, ¿sí? Que se repitió y se va a repetir hasta el cansancio. Sí, porque es un crimen que se sigue cometiendo. Exacto. Bueno, ahora sí, entonces arrancamos a presentar estos nombres que fueron nombrados durante la lectura del documento unificado del 24 de marzo. Y cómo no arrancar con el primero de todos ellos que fue nombrado, capaz uno de los más representativos, que fue Rodolfo Walsh, asesinado y desapareció en el 77, o sea, todavía en dictadura. Él, era periodista, escritor, era militante de Montoneros, y lo que él hizo fue escribir su carta abierta a la Junta Militar, obviamente una carta en la que criticaba a todo este manejar que estaba haciendo ya hacía más de un año, y bueno, desapareció. Posteriormente fue encontrado muerto, y obviamente acá se responsabiliza a la Junta Militar, ¿no? A Videla, Macera, Agosti y a los grupos de tarea de la ESMA. Otro que fue y que está siempre presente, ¿crees? Dale, Jorge Julio López, ¿sí? Albanil de profesión, sobreviviente de un centro clandestino, desaparecido tras declarar contra el genocida Miguel Echecolás. 2 veces desaparecido, terrible, así que lo recordamos a Jorge Julio López. También se nombró a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Bueno, para los que son de zona sur, seguramente los conocen. Darío era militante del movimiento de trabajadores desocupados Aníbal Verón, y Maxi era un estudiante, también militante. Ellos fueron asesinados en lo que se llamó después la masacre de Avellaneda, que era una protesta en la que la policía bonaerense les disparó, y se tiene que responsabilizar a Duhalde, que era el presidente en ese momento, y el ministro de Seguridad, que era Aníbal Fernández, y que andan todavía ahí sin haber pagado las consecuencias. Carlos Fuentealba, docente neuquino, asesinado por la policía durante una protesta salarial en el 2007. ¿Sí? Se responsabiliza también no solo a la policía de la provincia, sino al gobernador por su responsabilidad política, Jorge Sovich. Bien, también está Luciano Arruga, fue nombrado. Él era un adolescente, trabajaba informalmente, fue desaparecido por la policía bonaerense, después fue hallado muerto. Él se negó a robar para la policía, era lo que le habían pedido, y lo detuvieron y lo asesinaron. Paso a Silvia Supo, artesana, militante, testigo en juicios de lesa humanidad, asesinada tras declarar contra represores santafesinos. Esto en el 2010. Terrible esta trama vinculada a represores juzgados, responsabilidad estatal por la falta de la protección a testigos. Bien, y otro de los mencionados también fue Mariano Ferreira, que era un militante del Partido Obrero. Fue asesinado por la patota sindical de los ferroviarios, de la Unión Ferroviaria, ¿no? En una protesta hubo un cruce ahí de protestantes, y fue asesinado. Así que la responsabilidad recae sobre José Pedraza, que era el representante de la Unión Ferroviaria. Pasamos a Santiago Maldonado, recordamos su caso en el 2017. Él estaba solidarizándose con las comunidades mapuches. Bueno, recordamos toda la desprolijidad que se plantó, ¿no? Sobre este caso, sobre su cuerpo, sobre su familia, hoy su hermano, que es el emblema de esa búsqueda de Santiago. Así que lo recordamos a él, y recordamos obviamente la responsabilidad de la Gendarmería Nacional, y ni hablar de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad en ese momento. Hoy la tenemos como representante del pueblo dentro del Congreso. Sí, en el mismo año, casi en el mismo momento, también
aparece Rafael Nahuel, ¿sí? Que era un joven mapuche que fue asesinado también por la prefectura, por el grupo Albatros, en Villa Mascardi. También la responsabilidad recae sobre Patricia Bullrich, que fue la que dio la orden. Pasamos a Luis Espinosa, era un peón rural, asesinado y desaparecido una semana por la policía tucumana, este caso en el 2020. Así que la policía tucumana, la responsabilidad obviamente del gobierno de esa provincia. Bien, seguimos con Florencia Morales, también mencionada en el documento. Era una trabajadora municipal, murió bajo custodia policial tras una detención arbitraria en la pandemia, esto en San Luis, así que la responsabilidad recae sobre la policía de San Luis y el gobierno provincial, obviamente. Facundo Castro, conocido como Astudillo Castro, en el 2020, este trabajador joven, desaparecido y muerto tras la detención policial. La responsabilidad recae sobre la policía bonaerense y el Ministerio de Seguridad Provincial. Casos también muy fuertes que quedan plantados en la memoria y que la impunidad también son como el denominador común. Sí, también se encuentra, Juan Gabriel González, también en el 2020. Bueno, él era un trabajador también. Fue víctima de la represión estatal, lo mataron las fuerzas de seguridad. Pasamos a las niñas Villalba, Lilian, Mariana y María del Carmen. También seguimos en el 2020. Estas niñas argentinas residentes en Paraguay, asesinadas por el ejército paraguayo en operativo militar. El gobierno de Abdo Benítez es quien tiene que dar ahí respuestas a estos dos crímenes. Bien, estaba Elías Garay también, que era un joven mapuche, fue asesinado por civiles armados en un conflicto territorial en el 2021. Ahí, la responsabilidad recae sobre el Estado porque liberó la zona permitiendo que eso suceda. También fue mencionado y se sigue preguntando por Tehuel de la Torre, este joven trans desaparecido en contexto de violencia transfóbica. ¿Dónde está Tehuel? ¿Cómo olvidar esa pregunta que desde 2021 nos venimos haciendo? También se mencionó a Diana Zacayán, que era una activista travesti, referente del movimiento antidiscriminatorio de liberación. En el 2015 fue asesinada en un crimen de odio travesticida y el asesino fue condenado, pero la responsabilidad es estatal porque esto es una cuestión estructural. Pasamos a mencionar a Facundo Molares, este fotoperiodista y militante muerto tras la represión policial en una protesta de Cava. La policía de la ciudad debe dar respuestas a este asesinato de 2023 de Facundo Molares. Y seguimos con uno de los casos más recientes, Pablo Grillo, que en el 2024 fue reprimido, sí. Él es un fotoperiodista que, tuvo una recuperación muy lenta, estuvo en la marcha, estuvo bien, sí. Pudo hablar, hizo alguna declaración, no oficialmente, pero sí a otros periodistas. Y es el símbolo también de lo que sucede acá, que, no dejan contar la verdad de lo que pasa en las marchas, ¿no? Él fue directamente disparado por la policía. Exactamente. Y los últimos tres que tenemos en este listado son personas perseguidas, ¿no? Políticamente, estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner, quien ya está enjuiciada y tiene su condena y está cumpliendo esta trama judicial, obviamente que está ahí pendiente de ver cómo sigue. De Alejandro Bodart, este proceso está vigente, es dirigente del MST, procesado por denunciar el genocidio, y Vanina Biasi, también dirigente del FITU, procesada por motivos políticos. También hay que estar atentas a estos procesos judiciales que son para callar, son para cercenar, son para justamente, lo que pasó con Cristina, que no participe de las elecciones. Ahí está toda esta impunidad de la que estamos hablando y estos referentes que fueron mencionados en el documento del 24 de marzo, y queríamos traer en esta nueva sección de siluetas de estas personas con nombre y apellido con las cuales hay que seguir buscando memoria y sobre todo justicia.